En el presente video vamos a discutir ejemplos para el cálculo de probabilidades utilizando distribuciones de probabilidad conocidas. Para comenzar vamos a irnos al website y buscar el video número 517, porque ahí tenemos las snippets que vamos a utilizar. Si no los han bajado ya al ver el video 517, los pueden bajar aquí. Los que vamos a necesitar son el funciones E y G y la información E y G. Simplemente se hace clic sobre el enlace, se dice bajar o download, guardar el archivo, volvemos al video, bajamos al segundo snippet, lo guardamos. Ahora vamos a nuestra carpeta de downloads, de bajadas, y abrimos otro explorador de archivos donde tenemos esta computadora de PC. Buscamos el equipo Windows C, ahí buscamos Program Files 86 y después buscamos Smart Studio y buscamos la carpeta que se llama Snippets. Tomamos estas dos snippets que acabamos de bajar y las arrastramos hacia el folder snippet de Smart Studio. Presionamos continuo aquí para dar permiso y ahí tenemos los dos archivos necesarios para los snippets. Ahora vamos a Smart Studio y voy a utilizar este archivo que se llama ejemplo de cálculo de probabilidades. En primer lugar vamos a insertar aquí los snippets, los cuales, déjenme cambiar el idioma del Smart Studio. Bajo herramientas, administrador de snippets, encontramos nuestro snippet información E y G, insertamos y aquí escribimos información E y G, eso quiere decir información de estadística y gráficas. Hacemos un clic inmediatamente debajo, vamos a herramientas, administrador de snippets, funciones E y G. Y le damos el nombre de funciones E y G. O sea, ya sabemos que ahí están nuestros snippets. Dice, abra la información S y G y después habla el área de distribución de probabilidades. En esa área se encontrarán las funciones prop-D y prop-C para calcular probabilidades de distribución discreta. Se encontrará información sobre ellas, ¿no? Si abrimos información y buscamos distribuciones de probabilidades, encontramos aquí cálculo de probabilidades para distribuciones discretas y continuas. Los pasos son definir la probabilidad de masa o probabilidad de densidad y la función cumulativa que se llaman f de x y f mayúscula de x, correspondiente a esas distribuciones que les llamaba. Se pueden usar las funciones PDF y CDF del plugin Statistical Tools, herramientas estadísticas, para definir esas funciones que necesitamos utilizar para el cálculo. Se le dan los nombres de f minúscula de x y f mayúscula de x solamente. Una vez que se han definido esas funciones, vamos a utilizar las funciones prop-D, que es decir probabilidad discreta, y prop-C, probabilidad continua, de un texto. Y en ese texto vamos a entrar relaciones como esta. A propósito, esta es una cita doble, se hace un espacio, vamos a tener que usarlo en la función, ya les voy a explicar cómo hacerlo. Pero básicamente lo que se necesita es decir, la variable mayúscula x es igual a un cierto valor, es menor o igual que, esto tiene que ser menor que, mayor que, y aquí debe ser mayor o igual que, o deben ser cualquiera de estos intervalos. En ejemplo, para la binomial, utilizar los mismos parámetros y después se escriben probabilidades como estas.
Vamos a subir acá y cerrar esta información y pasar a unos ejemplos de distribuciones discretas. Por ejemplo, la binomial. Si queremos escribir esta, escribiríamos f de x barra espaciadora, 2 puntos, y lo podemos escribir a mano o lo podemos buscar en la f de x acá. En todas las funciones vamos a tener que buscar acerca de la p, y ahí vamos a encontrar PDF binomial con 3 parámetros. Insertar, se pone x en el primero y después se ponen los valores del número de repeticiones y la probabilidad de éxito en una repetición. Esa es una forma de definirla. La otra forma de definirla sería, por ejemplo, si digo f de x mayúscula, barra espaciadora, 2 puntos, c de f mayúscula, punto, binomial, paréntesis, xnp. Cualquiera de estas dos formas funciona. Y lo que hicimos básicamente fue repetir lo que ya teníamos ahí, así que lo voy a borrar. Y una vez que hemos definidos estas funciones f de x y f de x, pasaríamos a calcular estas probabilidades. Por ejemplo, voy a indicar cómo escribir esta probabilidad. Sería prob con mayúscula, perdón, cometí un error ahí. P mayúscula R O B D de discreto, paréntesis, doble cita o doble apóstrofe o comillas, x mayúscula, control igual, ese es el igual booleano de acá, del palet booleano, y después se coloca el número a la derecha. Digamos, en el ejemplo de acá arriba puse 5, voy a poner otro valor aquí, usamos el valor de 6, y después se pone el signo igual, y eso me calcula la probabilidad. Básicamente lo que tienen que tener cuidado es de escribir, en una entrada matemática, entre citas, entre comillas, escribir la relación que se quiere. Por ejemplo, x mayor que 8, igual. O puedo decir aquí una probabilidad discreta, comillas, y digamos, voy a poner 4 menor o igual que x mayúscula, y eso digamos menor que 6, por ejemplo. Y así se van calculando las probabilidades. Ahí les di ejemplos de todas las posibilidades: la igualdad, desigualdad con igualdad, desigualdad, mayor que, mayor o igual que, y unos intervalos con diferentes tipos de relaciones para el límite inferior y el límite superior. Ahora, cuando estos dos números, la diferencia es 1, en este caso existe un valor de probabilidad. En este caso básicamente la probabilidad es la de igual a 5, aquí la de igual a 4, y en este caso no hay número entre 4 y 5, básicamente la probabilidad es 0. Y aquí otro ejemplo, la distribución Poisson. Básicamente lo mismo que anteriormente. Por ejemplo, f de x barra espaciadora, 2 puntos, p de f punto Poisson con p mayúscula, paréntesis, x, y el segundo parámetro es lambda L control G. Y el resto de los cálculos son muy parecidos a los anteriores. Escribir prob D, y después entre comillas en paréntesis escribir la relación cuya probabilidad se quiere calcular. Esta es la distribución discreta. Acá tengo entre 5 y 15, y también esta se puede encontrar ya sea escrita con un punto aquí entre el CDF y uniforme, o el PDF y uniforme, o se puede encontrar con la lista de funciones aquí. Por ejemplo, la CDF aparecería en orden alfabético acá. Eso es lo que se respecta a probabilidades discretas. En cuanto a probabilidades continuas, estas son más fáciles porque básicamente, por ejemplo aquí definiendo la normal, la probabilidad puntual es 0 y las probabilidades no varían si se incluye o no se incluye el signo igual.
Así que todas estas 4 probabilidades, por ejemplo, dan lo mismo resultado, ya sea que se incluya o no se incluya el límite inferior o el límite superior de las desigualdades. Este es el caso de la distribución normal, y como hicimos anteriormente, escribimos f de x, barra espaciadora, 2 puntos, por ejemplo, p de f punto normal con mayúscula, paréntesis x, m control g para poner mu, s control g para poner sigma, y de forma similar podríamos escribir la cumulativa, mayúscula x, espaciadora, 2 puntos, c de f mayúscula punto normal con n mayúscula, x, m control g, s control g, y así definimos nuestras dos funciones, la de densidad y la cumulativa. Y aquí tengo ejemplos, voy a escribir aquí un ejemplo más para ilustrar probabilidad, digamos, comillas, de que x sea mayor que 75, por ejemplo. Aquí cometí un error, es probabilidad C mayúscula. Ok, y vamos a intentar una más, prob C, comillas, digamos 23 menor que x mayúscula menor que 56. Mira, una pequeña probabilidad. Tenemos la distribución exponencial que utiliza un parámetro lambda y la distribución uniforme entre los valores de a y b. La distribución de Weibull, y si utilizamos la definición de el plugin Statistical Tools, nos da este cuadro rojo, quiere decir que no está definida. Y la razón por la que no está definida es porque en la mayoría de los casos las probabilidades para funciones continuas se encuentran con la acumulativa. Pero la acumulativa sí está definida y se pueden calcular probabilidades de cualquier manera. En estos ejemplos para discretas y continuas utilizamos las funciones del plugin Statistical Tools. Aquí les voy a mostrar una que no está en el plugin. Es la distribución triangular, en que la densidad es un triángulo definido por los valores a, c y b. Y estas son las funciones las funciones que definen la probabilidad de densidades, perdón, la densidad de probabilidades y la función cumulativa. Esto se puede escribir en SMATStudio usando if. Por ejemplo, en lo que se refiere a estas funciones, voy a copiar acá, crear una nueva página. Y hacer control V para hacer un pegar. Y voy a definir la función f mayúscula de x, barra espaciadora, 2 puntos, y nos vamos al if en programación. La condición es x menor o igual que a, y si eso es verdad, el valor es 0. De otra manera, tenemos que checar con otro if si la función está entre a y c. Entonces escribiríamos a menor que x, y después nos vamos al booleano y utilizamos este símbolo que es el and booleano, el y booleano, y aquí escribiríamos x menor o igual que c. Si ese es el caso, entonces escribimos x menos a barra espaciadora elevado al cuadrado, barra espaciadora dividido por b menos a, barra espaciadora 2 veces por c menos a. Enseguida ponemos otro if. La condición aquí es c menor que x, a barra espaciadora ponemos el and o y, x menor que b. Y el valor de la función ahí es 1 menos b menos x, barra espaciadora elevado al cuadrado, barra espaciadora dividido por b menos a, barra espaciadora por b menos c. La última condición no es necesario especificarla porque es la condición por defecto, que sería que b sea menor o igual que x.
Y de esta manera hemos programado o definido la función basado en estas definiciones del libro de texto. Volviendo al ejemplo de cálculo de probabilidades, en este caso pues, definimos nuestras funciones sin utilizar las de el plugin. Definimos con nuestras propias definiciones utilizando if, pero el cálculo de probabilidades se realiza de forma igual, definiendo los intervalos utilizando comillas. Solo para ilustrar les muestro aquí para el ejemplo en particular lo que es la densidad de probabilidades y la función cumulativa para la función triangular, y de esta manera concluimos esta presentación sobre ejemplos de cálculos de probabilidades.